Bendiga, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están las abuelas, los abuelos de la iglesia? La contadora, el Gonza por allá. Y bueno, contentos de poder estar, un día lluvioso y un día extremadamente cerrado, ya que a partir de las 11 al sobre, ¿no? ¿A partir de cuánto eran las medidas? A partir de ayer, a partir de hoy, ¿no? Así que estamos trabajando contrarreloj y preparándonos para la semana que viene, que vamos a tener la cadena de oración y de ayuno. Así que pedimos a los que nos están mirando, hay más de 10 personas, hemos vuelto a la página principal conectadas, así que los saludo, a ver si puedo ver los nombres de los que están ahí. La vi a Margarita, la vi a Mónica Vega, la vi a Antonio, a Isabel Morena, gente que hacía mucho tiempo no se podían conectar y nos están mirando, así que también bienvenidos a todos ustedes. Voy a continuar el sermón del primer culto, que se refería a segunda de Samuel capítulo 1, versículo 17 en adelante, que es una canción que compone David y que esta canción él la manda a memorizar y aprender a todo el pueblo de Israel, ya que fue una canción de funeral, una canción de duelo, de lamentaciones, que era común componer en esos momentos por la muerte de Saúl, la muerte del enemigo número uno de David. David le hace una canción de amor, de honra, de respeto, de agradecimiento a aquel que lo persiguió, que le arruinó casi la vida, que reinó durante 32 años y que ahora finalmente murió. David se pone triste. No sé si usted se ha puesto triste cuando murió su peor enemigo, pero normalmente cuando hay una guerra o cuando se pelean las naciones y muere el presidente, el primer ministro, el dictador o el rey tirano, se festejan toda la oposición. Aquí el principal, que tendría que haberse alegrado de la muerte de Saúl, compone una canción que la llamó el Cántico del Arco. Si David me pone, si Pupi me pone, ya lo llamo David. Ahí está, Rey Sión, Reina Valera. Endechó David a Saúl y Jonathan su hijo con esta endecha, que viene a ser una canción de lamento, una canción de dolor. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito también en el libro de Jaser, y que la canción se llama El Cántico del Arco. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No la anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y esta canción fue mandada a aprender como un himno patriótico a todo el pueblo de generación en generación. Y como decía en el primer culto, más que aprender la canción, la música, yo creo que el gran ejemplo de esta canción es que él compuso, a pesar de todo el daño que le había hecho Saúl,
una canción de respeto y de honra. Y yo quiero rescatar en este segundo culto, en el primer culto hablamos del resentimiento, cómo David fue libre del resentimiento, de la raíz de amargura, y cómo podía ser un ungido, ya que David era un hombre ungido por Dios y se estaba preparando para ser un rey. Pero durante 32 años de reinado de Saúl, y no tantos, pero más de 15, 16 años de persecución continua contra David, él guardó su corazón de rencor. Yo no sé si has tenido alguna persona que te ha todos los días, toda la vida, toda la infancia. Capaz que te tocó tener un papá, una mamá, un vecino, un amigo, alguien, un jefe, alguien que te ha complicado la vida, que te ha arruinado. Quizá un marido, una esposa, quizá alguien que se ha empecinado en perseguirte, en maltratarte, en querer matarte, en hablar mal de vos. Todo lo que hizo Saúl, David no lo tocó, y si lo tocó por algún momento, él se mantuvo totalmente sano. Por eso lo animo, lo invito a que mire el primer culto. Pero yo quiero leer el versículo 17, dice: y endechó David a Saúl y a Jonathan, su hijo, con esta canción de lamento. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, que era un libro de historia que tenían ellos, 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Lo primero que describe David acá es que murió, se derrumbó la gloria de Israel. La gloria de Israel, David, se la está cantando a Saúl. Que Saúl y Jonathan, príncipe, pero Saúl, el rey, era la gloria de Israel. Era lo más importante, pero que él lo valoraba. ¿Cómo puede ser que se valore a una persona tan mala, tan alejada de Dios, tan desobediente? Y en una segunda parte dice: maldice a los montes porque no respetaron ni valoraron el escudo ungido de Saúl, que había sido ungido también, como un rey guerrero, como un rey ungido por Dios. David demostró en su vida que pudiendo matarlo a Saúl, él no lo mató. ¿Se acuerda de esos dos acontecimientos dentro de una caverna? Creo que una predicación la hizo Johnny y otra la hice yo. Y los motivos por los cuales David no mató a este Saúl endemoniado, en pecado, desobediente, fue simplemente un motivo. ¿Se acuerda cuál fue? Porque era el ungido ¿de quién? David nunca pudo verlo como Saúl. Nunca pudo verlo como un desgraciado malvado. David, como hombre de Dios y ungido de Dios, siempre lo vio como Dios lo veía, como un ungido, como una persona puesta por Dios, como una persona con dones y virtudes, que más allá de las ganas que él tuviese de faltarle el respeto, de matarlo, despreciarlo, ni siquiera habló mal de él, y aprovechó esta oportunidad para componerle una canción. En el primer culto vimos muchas características del corazón de David y de la actitud de David, y también de la actitud del hombre rencoroso, el hombre o la mujer, el hombre y la mujer resentida. Pero terminamos hablando de que David, para vivir ungido y para poder componer una canción como se debe a un creyente, a un ungido, cuando habla de otra persona y más de una persona en autoridad, él tuvo que aprender y fluir en el amor de Dios. Y leímos 1 Corintios capítulo 13. Pero también David conocía este principio de 1 Pedro 4:8, que dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente es un fuego, una olla en ebullición que desborda.
Ferviente amor. Es un amor constante que se enciende, que se alimenta, que no deja apagarse. Que uno está ahí como Jesús, continuamente amándonos, perdonándonos y amándonos y perdonándonos. Y como lo hizo en vida Jesús, que amaba a los pecadores, que los seguía, que los buscaba, y aún a sus discípulos que lo traicionaron, Pedro, ¿me amas?, no le reprochó jamás absolutamente nada. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios, y el corazón de Jesús era Dios. Por eso en David vemos a Jesús, y en Jesús vemos a David, pero en ellos dos nos tenemos que ver también nosotros, que debemos llegar a ser así. Este versículo de 1 Pedro 4:8 no termina allí, sino que dice: ferviente amor, porque el amor cubrirá. El amor cubrirá. La única manera de creer que David no fingió esta maravillosa canción del arco que compuso es que el hombre tenía amor de Dios, porque es un amor sobrenatural poder amar a su enemigo. Tenía el amor de Dios y sabía amar con el amor de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque a nosotros la Biblia nos enseña que Dios derramó su amor sobre nosotros a través del Espíritu Santo, solamente que nos cuesta amar. Lo natural es lo que pensamos, lo que sentimos, pero el amor de Dios no lo activamos y nos cuesta amar con el amor de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que aprendimos, ¿sí o no? Ama a quien te ama, pegale a quien te pega. Y así nos manejamos, y así nos seguimos manejando muchas veces los que nos llamamos ungidos cristianos. Pagamos con la misma moneda: te doy si me das, te ayudo si me ayudaste. Oíste que fue dicho así, pero después hay un discurso impresionante. David amaba, por eso cubría los pecados. Es como una madre que ama a su hijo o a su hija. ¿Cuántas veces los perdonamos? ¿Cuántas veces los bancamos? ¿Cuántas veces lo vamos a hacer y los vamos a decir, no lo voy a hacer más, y volvemos otra vez? Y ese es un amor natural, ese es un amor de vientre, de sangre. Pero imagínese el amor de Dios, es mucho mayor. Y ese amor nos permite amar no solo a nuestros hijos, sino amar a otros también con ese amor. Es una decisión amar. Amar como amó David es una decisión. Yo sé que quizás no podés amar a tus padres, no podés amar a tu esposo, a tu esposa, no podés amar a esos amigos, esos hermanos, gente que te lastimó, que te traicionó, que te dolió. Sé que no podés, pero se puede con el amor de Dios. Porque si no lo lográs, no vas a poder escribir jamás una canción de amor. Solamente tu vida va a estar escrita de palabras feas, de conductas feas, de rencor. Vas a celebrar cuando mueran tus enemigos, vas a hablar mal, vas a ensuciar, vas a estar resentido, resentida, como decíamos en el culto anterior. Segundo, David pudo también escribir esta canción debido a que él tenía una gran confianza en Dios y en el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que a pesar que David tuvo que escapar, lo quiso matar un montón de veces, lo despreciaba, él le perdonó la vida, David no mantenía su relación con Saúl en base a la comunión que podía tener, la relación que podía tener, los pactos de amistad que podía tener. Él se relacionaba con Saúl en base a su confianza en Dios y al poder de Dios. De que él no le interesaba que David lo amaba o no lo amaba, de que era el rey o no era el rey. Él estaba viviendo para Dios. Él estaba amando para Dios, aunque Saúl no le devolvía nada de ese amor y ese respeto. Pero él lo hacía para Dios,
porque su confianza estaba en Dios. Vos no sos fiel, vos no amás a los demás, vos no das a los demás ni ayudás a los demás por lo que ellos hacen por vos. Tenés que aprender a hacerlo para Dios, porque todo lo que hacemos y lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Si esperamos recompensa de los hombres, o amor de los hombres, o servicio, devolución, o gratificación de los hombres, vamos a vivir resentidos. David no vivió resentido, le dedicó su vida a Saúl. Le dedicó su futuro, su fuerza, sus batallas, sus victorias, y no recibió lo mismo. ¿Y cómo hacía para hablar así, estar tan entero? El que él, su confianza la puso en Dios. Su servicio, su devoción y cada cosa que hizo, no la hizo por Saúl, la hizo porque Dios se lo pedía, porque era un hombre ungido, era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y David pudo saber de que si él estaba siendo perseguido era porque Dios lo permitía. Si era Dios que le dijo que iba a ser rey, si era Dios que le dijo que tenía que trabajar para Saúl, si era Dios que le dijo que vaya a matar a gigantes, si fue Dios el que lo movió para eso, ahora, ¿qué iba a decirle? ¿Dios, te equivocaste? Simplemente él se entregó a la confianza de que Dios tenía todo bajo control, pero que él jamás iba a levantar su mano ni su corazón, porque David no solo no lo mató con sus manos, sino que nunca lo llegó a matar con su corazón. Muchos de nosotros le hacemos la cruz a la gente, los matamos en nuestro corazón. Y no los matamos así porque vamos presos, ¿no es cierto? Si no, llevaríamos la ley de la jungla también. Pero morimos y lo hacemos para Dios. Y entonces empezamos a ver lo bueno y no lo malo en el otro. Porque David todo lo que escribió en esta canción eran cosas maravillosas. Pero ¿y todas las que te hizo, por qué no las cantás? Porque ya lo perdoné. Porque era un hombre enfermo. Porque Dios lo permitió, porque Dios me formó, Dios me probó a mí como futuro rey, y Dios me dio a mí amor para perdonar. No me interesa recordar, simplemente quiero ver las cosas buenas. Vio lo justo de Saúl, comprendía a alguien que no lo comprende. Él lo comprendía, que estaba amargado, resentido, que se había alejado de Dios. Muchas veces tenemos que mirar a la gente y decir, pobre, actúa así porque no tiene a Cristo. Perdónalos, no saben lo que hacen. Por eso, muchas veces tenemos que ponernos nuevamente en el lugar de Jesús y decir las palabras mágicas. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué diría Jesús en este momento? ¿Qué sentiría Jesús en este momento? ¿Qué pensaría Jesús en ese momento? Porque no quiero pensar conforme a mi carne, sino quiero pensar conforme al Espíritu. Porque soy un ungido del Espíritu Santo. Ahora está Cristo en mi vida. Amar a alguien que no te ama, dar a alguien que no te da, todo eso es un cambio de pensamiento y todo eso tiene que ver, hermanos, de que mi confianza está en el Señor y en el poder de Dios. Nada de lo que has vivido se le escapó a Dios. Ni siquiera fue esa persona. Ni siquiera tenés que tener bronca con esa persona. Porque Dios lo ha permitido para que vos aprendas algo. Pero nosotros nos quedamos enganchados que ese. Y yo he aprendido, hermanos, si Dios permitió que esa persona haga eso, es porque Dios está pensando en cómo yo voy a reaccionar. Cómo yo voy a tomar esto. Cómo yo voy a aprender. Jesús, bajate de la cruz, no me bajo nada. Jesús, pedía ángeles, no, es que Dios me quiere acá. Señor, no voy a llamar ángeles, ni me voy a enojar contigo. Entrego mi espíritu, porque él sabía y confiaba cuál era la voluntad de Dios y el poder de Dios. Por eso Jesús nos dice, oísteis que os enseñó, pensás que se debe hacer así, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra.
Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero Jesús lo dijo esto después de 1000 años. Y David ya lo hacía 1 año antes. 1000 años antes, perdón. ¿Cómo puede ser esto? Es que David tenía el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús. Por eso hablaban un mismo lenguaje. David se podría haber aferrado al ojo por ojo y diente por diente, porque él estaba bajo esa ley. Pero él tenía una ley mayor en su corazón. Y vos podés tener una ley personal, una ley cultural, una ley familiar, podés tener un modo de pensar, pero eso es lo que te decían, eso es lo que vos pensás, eso es lo que aprendiste. Pero hay una ley que es la del Espíritu Santo, que es la que te tiene que llevar a obrar diferente, conforme al corazón de Dios, y poder componer estas maravillosas canciones. Ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, ora por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él lo permite. Él le da vida a los malos. Él le permite vivir y quizá prosperar a gente que te hizo daño. Y vos decís, Señor, ¿por qué no los castigás? Es que Él permitió que el rey Saúl fuese rey durante 32 años. Pero pastor, ¿cuándo perdió la unción Saúl? Como 20 años antes. Él era un rey que perdió la unción. No era un rey ungido. Tenía autoridad legal, pero no tenía autoridad espiritual. Y si bien mucha gente puede tener autoridad delegada, pero a la vez autoridad espiritual, hay muchos creyentes o hay muchos líderes que tienen solo la autoridad, pero no la espiritual. Yo puedo ser un pastor con autoridad, pero sin autoridad espiritual. Dios se puede apartar de muchos creyentes, de muchos líderes, de mucha gente, seguir siendo un líder, seguir siendo reconocido, seguir siendo obedecido, pero Dios quizá quitó la autoridad espiritual. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, pero siguió siendo rey, y David lo tuvo que obedecer, y todo el pueblo lo tenía que obedecer, más allá de su falta de autoridad espiritual. Porque nosotros somos llamados a respetar todas las autoridades, porque son todas autoridades delegadas. El gobierno no es un gobierno de Dios, la policía no es una policía de Dios, los impuestos y las tasas y todo eso no está puesto en orden con Dios. Pero tenemos que obedecerlo porque es una autoridad que Dios permite. Pero a veces hay autoridad espiritual, a la cual nosotros voluntariamente nos sujetamos, y quizá no tienen ningún cargo, pero a veces está el rey ungido, a veces está el pastor ungido, a veces está el líder ungido, el diácono, el anciano ungido, el pastor, el padre, el esposo ungido, y a veces no. Pero igual tenemos que sujetarnos, porque Dios nos pone en esa condición para ver cómo respondemos. Si nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que ponerle la otra mejilla a los malvados, está hablando que la autoridad es autoridad, que el amor es amor, y que no importa lo que has oído, sino lo que ahora nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hay una recompensa, hermanos. Cuando David escribió esta canción, y cuando David guardó su corazón de resentimiento y de venganza, él estaba acumulando para sí recompensa. Y todo lo que vos has padecido en amor y tu corazón se mantiene íntegro, trae recompensa. Y si vos podés perdonar a tus padres, y podés perdonar a tus hermanos, y podés perdonar a tus tíos,
y podés perdonar a tus socios, y podés perdonar a los que fueron tus líderes, o tu pastor, o a quien te haya hecho daño, y amarlos y bendecirlos, dice que hay recompensa, porque estás haciendo la obra que Dios quiere de vos. Ahora, si no lo haces, no hay recompensa. No esperemos bendiciones, no esperemos ser reconocidos, porque lo mismo que nosotros hacemos nos van a hacer. Y dice la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podés ser como quieras, dice el Señor, vas a ser salvo. Pero querés recompensa, tenés que ser perfecto. ¿Y qué es ser perfecto? Es una decisión tuya. Pensar ojo por ojo, diente por diente, o venir del otro lado y amar a tus enemigos, hacer la otra milla, servir. A veces pasa por tonto, ¿no es cierto? Pero uno se hace el tonto. ¿Por qué? Porque hay recompensa de parte de los cielos. David pudo componer esta canción porque sabía que Dios tenía el control sobre su vida y que incluso si Saúl le deseaba el mal, Dios se iba a encargar de usarlo para bien. David sabía lo que dice Romanos 8:28, aunque nunca lo había leído, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Podés creer que todo lo que te pasó, Dios puede transformarlo en una bendición para tu vida? Es una decisión tuya. Podés estar llorando toda tu vida el drama que viviste, o hacer como mucha gente que se levantó, superó la experiencia y hoy lo cuenta como algo superado, como una experiencia de vida, para consolar a otros, libre, sin resentimiento, muchos predicando desde un púlpito en una iglesia, ahora muchos contando sus experiencias ahí por internet, en muchos paneles, en muchas charlas, de cómo sufrieron. Pero hay gente que decide hundirse en el resentimiento, en la amargura, pero David decidió escribir una hermosa canción. David también pudo escribir esta canción porque aceptó la relación que Saúl tenía con él, porque Saúl tenía una mala relación con él. Él no, él lo amaba, lo respetaba, lo bancó, lo siguió, lo perdonó, pero él aceptó como si fuese una cruz, como si fuese algo que él tenía que cargar, que no podía cambiar. Si bien nunca leyó el Evangelio, Jesús dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le dijo, muchachos, me voy a ir a morir en la cruz, voy a padecer mucho, voy a resucitar y después me voy a ir al cielo. Pedro lo llamó, le dijo, pará, Señor, ¿qué estás haciendo? Dejamos todo, hace 3 años, estamos haciendo campaña política, tenés que ser el rey de Israel. ¿Cómo vas a morir? Pensalo, la familia, los chicos, tu futuro, la plata, todo lo que estamos haciendo. Y entonces dijo, ¿qué estás pensando, Pedro? Como hombre estás pensando, pero no estás pensando como Dios piensa. Dios piensa que lo mejor para mí es que yo cargue la cruz y que muera en la cruz y que salve la humanidad, y yo lo acepto. Pero vos lo estás viendo como que está mal. Y fíjese lo que dice después de este acontecimiento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. David sabía que si quería seguir a Dios, si quería agradar a Dios, y si quería que se cumplan los propósitos de Dios en su vida de ser rey, él tenía que cerrar la boca, cargar esa cruz, detener a Saúl, que lo perseguía, lo maltrataba, lo quería matar, hablaba mal de él, lo difamaba, lo echó, como una cruz. Y sabe, todos los creyentes tienen una cruz. Grande, chica, para nosotros siempre es grande, con la cual tenemos que cargar.
un pasado, un presente, una condición económica, una situación familiar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad. La Biblia habla de que son cosas que no queremos, que las rechazamos, pero son parte de algo que tenemos que cargar con mucho dolor, pero que es parte del plan de Dios. Y hay que entenderlo, hermano, que muchas cosas que hemos vivido y muchas cosas que vivimos son algo que el Señor dice, cargad, no la vas a poder cambiar. Te voy a dar la fuerza para que lleves esa cruz, que hagas lo que quizás pensás que está mal, pero es mi voluntad, pero yo te voy a dar la fuerza. Y David lo entendió y no mató a Saúl, no hizo una revolución política, se la bancó cuando pudo irse, se fue, porque era su cruz y lo persiguió por todos lados. Y todos nosotros, hermanos, tenemos cruces, pero tenemos que aprender que si queremos agradar a Dios, esa cruz que nos tocó en la vida tener, la tenemos que cargar y la tenemos que llevar negándonos a nosotros mismos. A lo que quiero, a lo que me gusta, a lo que soñé, a lo que me gustó, porque la puso Dios acá. Y David lo entendió, así que llevó esa cruz y aprendió a verla como algo que venía de parte de Dios y a experimentar que habría una recompensa, que habría una victoria que llegaría sobre su vida. Entendió que todo servía para bien. Entendió que verdaderamente Dios había permitido esos 32 años de reinado de Saúl y de todo ese drama porque Dios lo estaba preparando. La gloria que él podía ver en Saúl fue gracias a ese corazón. Quizá lo único que vemos de ciertas situaciones y de ciertas personas es lo odio, la odio. No me hablen, pero él ya lo había perdonado. Y él entendía que a pesar de todo era el ungido de Jehová, la gloria de Israel, el rey de Israel. Y que Dios lo mantuvo durante 32 años. Y nosotros tenemos que entender que Dios, no sé por qué, lo permitió. Permitió que tengamos esa vida, esa familia, ese nacimiento, esos padres, esas condiciones. Y lo peor que puede hacer es lamentarnos y resentirnos. Dice que Él reconoció la gloria en esa condición. Porque a pesar de sus defectos, Dios los mantuvo como rey. Y fue el rey. Dios lo tuvo así y hay que respetarlo, hermano. Fue tu padre, fue tu madre, fue tu esposo, fue tu esposa, es tu hijo, es tu hija. Es el cuerpo que tenés, es el trabajo que tenés, es la condición económica que tenés, el país donde naciste. Podemos encontrar mil motivos para deprimirnos y angustiarnos, pero tenemos que aprender que si Dios lo permitió, es la gloria de Dios. Hay un plan sobrenatural. Y sobre todas las cosas, Él se sujetó a esa autoridad, la reconoció. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas cosas han sido puestas por encima nuestro y no las hemos podido cambiar, porque han sido puestas por Dios. Y en este caso David entendía que Saúl era el rey puesto por encima de él, loco, malo como era, pero él tenía que aceptarlo. Dios lo había permitido y él algo de bueno iba a sacar de allí. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: por cuanto le faltamos el respeto a alguien establecido por Dios, le estamos faltando el respeto a Dios mismo, es ponernos en contra de su voluntad. Esto lo dice Romanos, pero David ya lo aplicaba. Matalo, le decían. ¿Cómo voy a tocar al ungido? ¿Qué ungido? Si ya todos saben que Dios lo dejó, está endemoniado. Sigue siendo el ungido de Jehová, sigue siendo el rey. Yo no puedo perderme la recompensa y cargar con el castigo de faltar el respeto a quien estableció a Dios y ponerme en contra de Dios. Pastor, pero no es tan así, no sea exagerado. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? ¿Por qué tengo que obedecer a mi marido? ¿Por qué tengo que obedecer a las autoridades? Si no están puestas por Dios, están puestas por el diablo. No, toda autoridad está puesta por Dios.
absolutamente todas. Aún los malos líderes, la Biblia enseña que debemos respetarlos y honrarlos. Solamente si nos llevan al pecado o a desobedecer e ir en contra de nuestra conciencia. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, a los malos, al rey. Y esto es para los creyentes, para los que quieren ser perfectos como Dios es perfecto. Ahora, si queréis llevar la conducta que todos llevan, habéis oído que se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero acá nos están llamando a ser diferentes. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre porque ese es el primer mandamiento con promesa. La honra, el respeto, la sujeción trae bendición y trae recompensa. Lo dijo Dios apenas creó el jardín del Edén. Le dijo a los hijos. Y este pasaje nos habla a todos, al rey, a las autoridades y aún a los difíciles. Escuchaba el testimonio de la pastora Ferrando, que falleció hace unos días. No sé si los conocieron. Son pastores muy queridos de acá de Don Torcuato. Hace muchos años con nuestra iglesia ayudábamos un comedor, un hogar que tenían en esa zona. Y él falleció hace unos 15 años. Y yo estudié con la hija en el Instituto Bíblico y el hijo mayor de La Rioja estuvo predicando acá hace algunos años, también el pastor Ferrando, y bueno, falleció. Y subieron un video de la historia de la vida de la pastora, que creció en España, vivió en Francia, que después vino para acá, se instaló en Vicente López. Una hermosa historia de vida, cruda, dolorosa. Pídamela, se la mando, de una mujer de Dios, de cómo se mantuvo, cómo formó su familia. Pero ella contaba que su padre había quedado mal, loco de la guerra, y que ella empezó a ir a la iglesia a los 15 años, y de tanto dolor que vivió en su familia, de los maltratos de su padre por estar medio tocado, dijo, yo jamás quiero tener una familia así. Pero nunca le perdió el respeto, decía ella. Pero ella iba a la iglesia. Y finalmente llegó el momento que Dios le manda a su compañero, que era el pastor Ferrando, para casarse, y ella era menor de edad y tenía que ir a firmar. Y el papá le dijo que no le iba a firmar, y ella dijo, bueno, esperamos 6 meses más. Así se pensaba antes, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta muchas veces sujetarnos a gente que no es mala o amar a gente que es mala? También debemos sujetarnos a las autoridades aun cuando son desobedientes. Yo de este pastor hablo así, del otro así. Y hablamos mal de medio mundo, de papá, de mamá, de los profesores, de los tíos, sin respeto de los pastores, de los líderes. ¿Por qué? Porque no es buena gente, ya los encontré. Mire lo que dice el libro de Números capítulo 12, versículo 1. Creo que llego. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Moisés se enamoró de una negrita, negra de Etiopía, cusita, negrita significa. Y estaba prohibido en la ley de los hebreos casarse con otras razas. Pero él se casó. Y entonces María y Aarón, que eran perfectos creyentes, empezaron a hablar mal de Moisés, porque si este es un mundano, se casó con una inconversa de otro pueblo, es una cusita, negrita, medio racista, le hacían bullying a la pobre Séfora. Tenían motivo. Pero acá había algo que ellos no sabían, que Dios lo había ungido a Moisés. Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová lo que estaban diciendo y hablando mal de a quien él había puesto en autoridad. Dios defiende a sus ungidos. Números 12:3.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿No tenés temor de hablar mal de tus padres, de tu madre, de tu pastor, de tu líder, de tu esposo, de tu abuelo? ¿Perdiste el temor? ¿Perdiste el respeto? ¿Perdiste la honra? ¿Estás haciendo lo que oíste que hacen los demás? Dios le dice, pero ¿ustedes no tuvieron ni siquiera miedo? ¿No pensaron? Sí, pero si está con una negra. Sí, desobedeció. Si yo conozco qué clase de persona. Sí, pero Dios lo eligió a él y no a ustedes. Y ante la autoridad que Dios pone, Dios sale en defensa. Porque no sos vos quien puede juzgar y condenar algo que Dios eligió. Saúl estuvo endemoniado, sin unción durante 32 años. Jesús puso a un Judas traidor, Iscariote, durante 3 años como apóstol. Dios lo ha permitido, pero Dios está esperando de vos cómo te comportás. Con Él va a tratar Dios. Él las va a pagar. Pero ¿y vos? ¿No tenés temor? ¿Estás faltándole respeto a la autoridad delegada por Dios? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hay juicio de Dios y castigo de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso también es en el Nuevo Testamento. Porque aún Pablo, cuando el sumo sacerdote lo abofeteó, Pablo lo maldijo. Y le dijeron, es el sumo sacerdote. Y Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Porque Dios dice que hay que respetar las autoridades. No es algo del Antiguo Testamento, es un principio espiritual. Es un valor espiritual. Por eso le dice a los hijos, si querés vivir mucho. Y en Proverbios dice que el hijo rebelde morirá joven. Y esto son principios espirituales que no cambian. David los aplicaba antes del Nuevo Testamento, pero ya existían en el espíritu, en el corazón. Pero si vos querés caminar, como dicen, ojo por ojo y diente por diente, como vos pensás, no vas a tener recompensa y quizás hasta tengas juicio por estar yendo en contra. Pero David se mantuvo ajeno a esto, hermano. El espíritu de él era recto. Era un espíritu diferente, conforme al corazón de Dios. El Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo a sus ungidos, ni hagáis mal a los profetas. Y eso me toca a mí, de cuidarme, porque mi oración seguramente no va a ser escuchada. Mi oración seguramente no va a ser respondida y quizás, si Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean largos sobre la tierra, y lo dice el Nuevo Testamento, Dios está diciendo que no van a vivir mucho los jóvenes que sean rebeldes a sus padres. Nunca hice una estadística, nunca me fijé, pero quizá tendríamos que ver cuánto vive un hijo obediente, sujeto, y cuánto no vive los hijos rebeldes, de creyentes o de no creyentes. Desgraciadamente hay muchas muertes en la juventud, por droga, por alcohol, por mentira, por engaño, por no escuchar a los padres. Muchas chicas embarazadas, dejadas, abandonadas, solteras, por no escuchar a los padres.
Seguramente, hermanos, esto es más verdad que todas las verdades que podamos escuchar en los diarios, pero nosotros que leemos esta canción, no podemos decir que David era un tonto. David era un hombre que respetaba a los ungidos, aunque eran malos, aunque eran injustos, aunque eran ellos desobedientes, porque Dios se ocupará de él, pero Dios se va a ocupar de mí. Nada justifica, hermanos. Debo tener temor a Dios por hablar contra las autoridades, aún las autoridades espirituales, dice la Biblia, porque son principios que se han perdido, lo relativo, la igualdad, pero Dios sigue estableciendo los mismos principios. Los hijos deben obedecer a los padres, la esposa al marido, el marido a Cristo, las autoridades delegadas, buenas, no buenas, los reyes, aún los malos, lo acabamos de ver. Pastor, ¿pero qué me está queriendo decir? Que usted vea cómo está su vida ante la gente que está por encima suyo, aún mala. Porque son principios espirituales, no se habla de justicia acá, no se habla de que yo lo hago si lo hacen. Soy yo que voy a ser perfecto, soy yo que Dios me quiere dar un reino, soy yo que Dios me quiere aprobar y bendecir. Por eso Dios le dijo a María y a Aarón, ¿no tuviste temor de hablar contra mi ungido? Yo sé que se casó con ella, pero es un problema mío y de él. Lo que pasa es que él, como él, no hay otro con su corazón. Pastor, pero David fue un mujeriego, mató, sí, pero la Biblia dice que era recto, justo, y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. La medida la da Dios, Dios sabe por qué. Pero somos llamados, hermanos, a honrar las autoridades, a honrar a nuestros padres, a reconocer, a agradecerle, a hablar bien de ellos, a componer hermosas canciones para que Dios vea, para que nuestras generaciones vean, para que todos vean cómo un hijo de Dios se comporta. Y esta canción la tuvieron que aprender todos, y me imagino que cada vez que la cantaban en algún colegio decía, vamos a cantar el himno del arco. ¿Saben quién la escribió? David. ¿Cuándo la escribió? Cuando Saúl y Jonathan murieron. ¿Y por qué la escribió? Porque David amaba a Saúl, a pesar que Saúl lo odiaba y lo detestó. ¡Wow! Y esa enseñanza quedaba en la cabeza. ¿Se puede llegar a ser rey aún amando a quien nunca te amó, perdonando a quien nunca te perdonó, comprendiendo a nunca a quien te comprendió? Porque la recompensa es tuya, no importa lo que los demás hagan. Soy yo que debo estar limpio delante de Dios, consagrado delante de Dios, irreprensible delante del Señor. Vamos a orar, yo quiero que te pongas de pie y que si estás en una lucha en tu corazón, si tu corazón ha sido herido, quizá como dijimos, por padres, por autoridades, por líderes, por parientes, por esposos, por hijos, esposas, es el momento de plantarnos y amar como Jesús nos llama a amar, para ser llamados hijos de Dios, para poder ser reconocidos de generación en generación como un hombre de Dios, una mujer de Dios, un padre que me dio ejemplo, una madre, que podamos decir, yo a mi papá lo respeté, yo a mi mamá la respeté, y podamos marcar estos principios de autoridad, de amor, de perdón, de generación en generación, por más que afuera digan, no es así, ojo por ojo, diente por diente, no te dio nada, no le des nada, tu papá te abandonó, déjalo que se muera ahí en el hospital. No es así, somos llamados a ser perfectos. Cerra tus ojos ahí donde estás y decile a Dios, ayúdame a cambiar mi corazón. Ayúdame, Señor, a perdonar, ayúdame a sacar toda raíz de amargura. Ayúdame a entender que todas las cosas ayudan a bien. Ayúdame a entender, Señor, cómo afrontar mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Ayúdame a entender, Señor, lo que es honrar a mis padres, a las autoridades, a mis amos, a mis jefes.
en el colegio, en el trabajo, aún en la iglesia, a no murmurar, a no criticar, a no despreciar, a desvalorizar, a desautorizar, Señor. Ayúdanos a ubicarnos como David se ubicó, de jamás haber tocado el ungido de Jehová. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú completes la obra que has comenzado, Señor. Necesitamos un corazón tierno, manso. Necesitamos un corazón, Señor, perfecto. No porque está terminado, pero sí que va rumbo a la perfección. Quita nuestra mirada, Señor, humana, como la que tuvo Pedro, y ayúdanos a cargar nuestra cruz con gozo, con agradecimiento, con alegría. Lo que tú has permitido y lo que tú permites cada día, Señor, que tenemos que llevar, lo aceptamos, Señor, y lo llevamos con gozo, porque tú nos das las fuerzas para soportarlo, Señor, porque hay recompensa en una cruz para seguirte a ti, Señor, para obedecerte, para agradarte. Señor, en esta noche oro por cada una de las personas que también nos están mirando, Dios, a través de internet, que están sufriendo, que han sufrido daños, que aún cargan con su pasado, que no han tenido padres, o si los han tenido han sido malos padres, han fracasado en los matrimonios, han perdido la relación con sus hijos, con sus hermanos. Que en esta noche puedan ser libres, Señor. Que en esta noche puedan decir: yo los amo, Dios. Yo los perdono, yo recuerdo las cosas lindas. Decido olvidar lo malo. Yo dejo atrás, Señor, mi rencor, mi amargura. Yo entiendo, Dios, que han sido siempre las personas que tú has puesto al lado mío, por encima mío. Me guste o no me guste, Señor, cargo mi cruz con gozo, con fe, con alegría. Transformo esas malas experiencias en buenas experiencias. No echo más culpas a nadie, sino que veo el propósito de Dios en todo y sigo hacia la meta. Dejo de hablar, dejo de criticar, dejo de ensuciar, despreciar, para buscar agradarte a ti y componer, Señor, un cántico, Dios, de honra, de agradecimiento, de amor, de apreciación. Necesitamos tu amor, Jesús. Necesitamos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí. Pídeselo. Obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí. Solo Él puede obrar, solo Él puede terminar la obra que ha comenzado. Solo reconócelo, reconoce que tienes necesidad de Dios. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Sana los corazones, Señor, restaura las vidas, enséñanos a amar, a perdonar, Dios, a servir, a agradarte a ti, Dios, a poner nuestra mirada en el propósito y no en nosotros, en el plan que tú tienes para mí. Aunque atraviese, Señor, persecución, aunque atraviese guerras, Señor, desprecios, tú estás bajo control y yo debo reaccionar como tú quieres, Dios. Tomamos nuestra cruz, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras penas, nuestras cargas, nuestras deudas, nuestras familias, nuestros problemas,
para seguirte, Señor, agradándote. Obra en mí, Señor, mi Espíritu Santo, obra. Una vez más díselo y pídele, obra. Si sabes que es difícil, dile, obra, Señor, en esta área. Ayúdame a perdonar, a amar, a respetar, a creer, Dios. Saber que esta cruz tú me la has dado. Saber que hay un propósito para cada cosa. Saber que aunque hayan pasado los años, Dios, tú sigues esperando de mí obediencia, perfección, integridad. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de cada circunstancia que mis hermanos están viviendo. Gracias porque tú nos has dado el poder del Espíritu Santo para amar, perdonar, soportar, vencer, Señor. Gracias porque sin ti nada podemos hacer. Separados de ti menos, Señor. Y en esta noche, Dios, nos aferramos a ti, a este proceso de vida, de cambio que necesitamos para poder ser ungidos como David, poder ser personas conforme a tu corazón, guiadas por el Espíritu Santo y no por la carne, guiados por tu palabra, Dios, y no por nuestros pensamientos. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a Jesús por su amor, por su palabra. Gloria a Dios. Y queremos terminar orando. El lunes empieza el ayuno. Necesitamos fuerzas para ayunar. ¿Qué dice? Necesitamos fe para ayunar, revelación para interceder. Necesitamos que Dios nos ministre, que cada noche que hagamos culto acá haya palabra, haya presencia y que se rompan las cadenas, porque en esos 7 días vamos a sumar muchas necesidades, algunas muy graves, que quizá vos, yo pueda traer, y necesitamos verdaderamente que Dios obre con poder. Así que si usted quiere anotarse algún día de ayuno y oración, escríbanos al número de WhatsApp que aparece en pantalla, el número del pastor, también al que aparece en la imagen, que es el de la hermana Paola, para poder hacer nuestro calendario, o váyase anotando a medida que venga. Vamos a tener una hoja la semana que viene y usted va a decir yo miércoles, jueves. Así podemos tener cada día una cantidad de más de 20 personas. Se están sumando los hermanos que nos siguen por radio. Así que ponga la mano en su corazón. Vamos a pedirle al Señor por esta cadena de ayuno. Señor, necesitamos tu fuerza, necesitamos una unción especial para poder estar en el Espíritu, escuchando tu voz, preparando los mensajes, los tiempos de oración e intercesión. Necesitamos fe para creer, para comprometernos cada día, Dios, a ayunar y a orar. Renueva nuestra mente, purifícanos en estos días, rompe las cadenas, sana a los enfermos, libra a los oprimidos, levanta al caído, restaura, Señor, aquel que está caído, Padre, restaura familias, restaura, Señor, relaciones, derrama de tu Espíritu Santo, que pueda ser un tiempo de renuevo, Dios, para nuestras vidas. Padre, oro por aquellos que nos están mirando y que quieren ayunar, aquellos que nos están escuchando y quieren, Señor, también ayudar. Hazle llegar una unción para el ayuno, una fortaleza sobrenatural, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Queridos hermanos, terminamos acá. Mañana a las 10:30, 10 tenemos el culto. Y todos aquellos que quieren colaborar con la obra misionera, con donaciones, aquellos que quieren ofrendar o diezmar, por favor también escríbanos a este número. Vamos a estar contactándonos para poder canalizar toda esa siembra y toda esa ayuda. Que Dios lo bendiga, lo esperamos mañana.